Ya estamos de vuelta, pues 10 años después se han sentado en el banco de los acusados, 3 de los 4 acusados en el caso del Prestige. Es un juicio complejo, con muchísimos agentes implicados y se ha suspendido hasta el 13 de noviembre. Caetano, llega tarde, ¿no? Chega tarde, chega mal, un poquito tarde. E chega a rastro, é un xuizo inoportuno, un xuizo que, sinto dicilo, neste momento non lle importa nada á sociedade galega e non me extraña, 10 anos despois. Eu sei que se teñen que sustanciar responsabilidades tanto penais como responsabilidades económicas, que son importantes. A maioría dos galegos afectados por aquela catástrofe tan desoladora xa cobraron do Estado, afortunadamente. A mí pareceme que non estiveron moi finos quenes tiñan que decidir a data do xuizo, porque pasados 10 anos a quen se lle ocorre meter ao comezo dun xuizo como este en plena campaña electoral, sobre todo para aos 2 días de abrilo suspendelo ata o 13 de novembro. Comece vostede despois da campaña electoral, non meta isto no medio. Mal e moi triste, pareceme, todo o que está rodeando o Prestige, pero claro, o Prestige é un feito para Galicia histórico, moi triste desde o comenzo. Supoño que acabará igual de triste. Bueno, del cual tamén tenemos que sacar muchas lecciones, ¿no? Que espero que se hayan sacado. Pero é que a mí dame a impresión, perdón, remato, dame a impresión de que non sacamos ninguna. Si todo o que facemos é falar e bla, 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 pero si ao ano de que pasase a catástrofe do Prestige pasaban por diante das costas galegas moitas máis o que lle demos en chamar bombas flotantes que antes da catástrofe do Prestige, pero de que estamos a falar? Estámonos engañando a nos mesmos. Arturo. Bueno, yo creo que esto es un... Serás un poco más optimista que el discurso de Caetano. Lo que quiero decir es que estamos ante un juicio que, desde mi punto de vista, es puramente administrativo. Hay que conseguir que los que han causado un perjuicio a Galicia pues paguen por el perjuicio. Yo nunca he... Xa perdimos en Nova York, por certo. Nunca le he dado... Ya, pero yo nunca le he dado la trascendencia al Prestige de un planteamiento político y social como se le ha dado. Se ha aprovechado una tragedia para hacer de esa tragedia un planteamiento sociopolítico sorprendente, y yo creo que esto es un tema de un problema administrativo. Unos señores han cometido un delito, han contaminado, y tiene que haber un resarcimiento por ese dinero, digo, por esos daños que han causado, y yo creo que eso son juicios que se tardan mucho, que es muy difícil y son muy complejos, y que por lo tanto, bueno, pues a lo mejor estamos todavía mucho tiempo más esperando a que haya una solución, pero yo creo que se trata de un resarcimiento económico, ¿no? Ana. Sí, yo coincido en que ha habido una utilización política de lo que fue un accidente terrible. La justicia ha sentado después de 10 años en el banquillo a 3 personas y... Bueno, 4, pero hay uno que no está. Vamos, hay uno que no está. Sentados allí son 3, pero hay 4 imputados. Y el problema para Nunca Máis es que no hay ningún imputado político. Ellos se personan como acusación particular y lo único que quieren es buscar un responsable político que la justicia durante estos 10 años de investigación no ha encontrado. Lo que sorprende, sin embargo, que no se posicione en defensa de los intereses de los afectados, y lo único que, bueno, y que libere de toda responsabilidad a los irresponsables que pusieron un barco que no estaba en condiciones de navegar en alta mar. Esto es, yo es que veo los datos y me parecen, vamos, impresionantes. Un barco abanderado en Bahamas, con dinero y apoderados de Liberia, un asegurador británico, un certificado estadounidense fletado por una empresa suiza, un barco que estaba en Rusia como buque flotante en el que repostaban otros, que no estaban en condiciones de ponerse a la mar. Y ahora el responsable de todo es el que intentó, una vez que se produjo ese accidente, intentar encontrar una solución. Lo que me parece es que hay una serie de responsables que son los que pusieron el barco. De todas maneras, tengo la impresión de que son cientos los barcos que navegan en esas condiciones. Y 64 anuales que... Miles. Pero vamos a ver, el culpable no es el afectado, el culpable es el que ha puesto ese barco ahí. Y se ha intentado, pues que se podía haber gestionado de una forma o de otra. Muy bien, pero eso no es el delito. El delito
es poner una bomba flotante con un, además, líquido que no se sabía ni siquiera lo que era, que se ocultó durante mucho tiempo. Era una mezcla de petróleos reciclados que se destinaban al tercer mundo porque ni siquiera podían tener un uso de otro tipo, y eso estaba circulando para dentro de nuestras cosas. Esos son los responsables. María. Sí, yo creo que más allá de las reclamaciones de los daños y perjuicios, que parece que están estimados, ¿no? Han estimado recientemente en 4.200 millones, que entiendo desde mi punto de vista que va a ser de difícil después obtención, aunque sí haya condena. Evidentemente también están las consecuencias penales para los que están imputados, que evidentemente tenían alguna responsabilidad muy directa en la trayectoria y en el rumbo y en las decisiones que se tomaron sobre el barco. Poco más allá va a dar el juicio del Prestige. Evidentemente sí nos debiera dar de pensar aunque Caetano decía que no generó después ningún tipo de medida, no es correcto del todo eso. Quiero decir, hay un puerto refugio que sí se ha hecho en La Coruña, que se llama el Puerto Exterior, que se hizo precisamente, sí, se hizo como proyecto, evidentemente, como puerto refugio sabes, de María, las... Perdón, como ti ben sabes, María, o Porto Exterior pode ser calquera cousa menos Porto Refugio. Bueno, pero vamos a ver, al margen de que... As ondas podemos sobrevoan ese pero Porto podemos Refugio, entrar si póñenlle medo a ver, Caetano, experto. podemos entrar si No. después técnicamente o no va a cumplir los requisitos, pero cierto es que el proyecto en sí se hizo, se desarrolló en aras de que hubo una catástrofe en este país. Hai un proxecto que di que todo o litoral galego é Porto Refugio. Y luego también hay un plan... non hai outra Sí, cousa. pero sí se creó como puerto refugio. Y después hay un plan de contingencias en el sector marítimo que fue aprobado en esta última legislatura. Creouse porque hubo un lobby Caetano, que o señor Aznar o convenceu para facer un Porto Exterior ali, nada máis, non como Porto Refugio, por Deus. Pero también existe un plan de contingencias de salvamento marítimo que se ha establecido en la última legislatura y fue publicado, creo que en los 2 últimos meses, que establece sí una mecánica de logística, etcétera, etcétera, todo o litoral galego como Porto Refugio, María. Para tratar de evitar aquel colapso de decisiones que se produjeron en aquellos días. Sinto decircho, non establece nada. Bueno, en cualquier... creo que sí se tomaron medidas. Otra cosa, evidentemente, es decir... a bote pronto que la mayor decisión que se podría adoptar era, digamos, crear que ese tráfico marítimo se alejara muchísimo de las costas gallegas, teniendo en cuenta que ese tráfico marítimo, que es verdad que genera más de 60 buques al año con sustancias contaminantes, lo que sí es una cierta obligatoriedad, como decía Ana, de aquellos que realmente transportan esas sustancias que tengan las condiciones. Pero tú no puedes alejar una posibilidad económica que genera un tráfico marítimo, no puedes alejar esa posibilidad, porque ya es lo único que nos falta, que además de no tener un buen desarrollo portuario, ahora alejemos el tráfico marítimo, que es lo que deseamos captar, solamente porque puede darse esa posibilidad. Lembrámonos dos monocascos, lembrámonos dos buques con cascos de seguridad, lembrámonos de todo que se falou. Bueno, también se está hablando de un asunto que da cierta esperanza. Decís que pasar cientos de miles de barcos están pasando constantemente y por suerte no ha pasado otra vez. Exactamente, y solo 64 son bueno, sustancias contaminantes. Digo yo que esas cosas se pueden ver desde los dos puntos de vista. Están hablando miles y miles de barcos. Y sin embargo es un tráfico de vital importancia que podría acatar, pues bueno, en fin, con una política portuaria adecuada, etcétera, etcétera, se podría acatar en en la comunidad autónoma. Esta teoría do azar pasará cando teña que pasar. En Galicia pasa cada X anos e ademais só hai que mirar as hemerotecas, cada X anos temos unha catástrofe marítima. E cando pase será imprevisto todo, será distinto de todo lo que ha pasado e tendrá unas consecuencias como sucede con las catástrofes. E non seas gafe. Claro, será igual de imprevisto e non haberá Porto Refugio que levar nada. Porque será totalmente distinto. Arturo, un minuto cuando se habla de estas catástrofes marítimas. Yo me acuerdo de la catástrofe del Casón, que fue aquel buque que embarrancó, que llevaba unos bidones tóxicos que empezaron a pasear, de aquella gobernaba el bipartito de socialistas nacionalistas, tripartito, empezaron a pasear los bidones tóxicos por toda Galicia, terminaron en Aluminio, hoy Alcoa, y al final los trabajadores Domingo García Suárez, huyeron. para descanse,
huyeron los trabajadores de la factoría. Evacuó a Vila de Cee. Sí, huyeron los trabajadores de Alumina Aluminio, se paralizó la factoría, es una factoría que necesita estar en constante trabajo, y se perdieron 20.000 millones de las antiguas pesetas. Y estuvo a punto de cerrarse Alumina Aluminio porque hubo absolutamente que desguazar todo y montar de nuevo la fábrica. Claro. Pues cuando hablamos de catástrofes, recordemos cómo fue aquella gestión de los bidones paseando por toda Galicia. Bueno, volvamos lamentable. Claro. volvamos al presente. Y había muerto 23 personas. Volvamos al presente porque la campaña remata mañana, quedan escasamente 24 horas para que termine, para que sean los mítines, de esos mítines de cierre, y la suerte ya está prácticamente echada, ¿no? Así que os pido a los cuatro una valoración, que saquéis vuestras bolas de futuribles. ¿Qué es lo que puede pasar? María, tú, ¿qué en la última porra fue el que acertó de pleno? Es verdad, acertó en la porra que habíamos hecho para las elecciones del 20 de noviembre. Yo suelo ser bastante, digamos, no escéptico, pero sí reservado con el tema de los resultados. Yo creo que las encuestas que se están dando reflejan perfectamente el panorama social, político de Galicia. Estoy convencido de que las cosas van a ser así. El problema está en que efectivamente un escaño de aquí, otro escaño de allá, todo eso puede mover el planteamiento. Como aquí o ganas con mayoría absoluta o no tienes posibilidad de gobernar, pues al final... Eso PP, o resto sí tienen Sí, posibilidad de gobernar. el PP o gana con mayoría absoluta o no puede gobernar. Claro. Y cuando consigue mayoría absoluta se le critica que saque mayoría absoluta. O sea, que son las paradojas de esto. Entonces yo me puedo lanzar con estos presupuestos a un resultado. Venga, redondo. Adelante. Que yo digo 40, 20, 15. 40, 20, 15. Y esos 15 pues los puedo desglosar, porque es el bloque, los puedo desglosar en 10, 5. El Frente Nacionalista, vamos. Antipopular le llamo yo, Frente Antipopular. Que son los tres partidos, ¿no? El PSOE, Bloque y Beiras son el Frente Antipopular. Antes había un popular y este es antipopular. Entonces 40, 20, 15 o 10, 5. Más redondo no puede ser. Antipartido Popular, no antipopular. Catano, antipopular. Te aventuras? Eu non me podo aventurar, sinto moito, non son capaz de aventurarme eso. Ao máis que me aventuro é unha horquilla, ve se a queredes, digo. No, vale. Sí, a ver, la sí, horquilla. Vale, a ver horquillas para la porra, no. No, bueno, para la porra no. Nada, Para eu entrar a en la porra pago, no. Ganarás tú, Arturo. Pero eu dou unha horquilla para o PPDG de 36-38, para o PSDG de 20-22, para o BNG de 10-12 e para a Alternativa Galega de 5-7. Ese é a que eu dou. Eres muy optimista con el BNG, ¿no? De que prácticamente conserve lo que tenía, ¿no? 12 era lo que tenía, ¿no? Son optimista e son pesimista. Gañar un escano en Galiza é moi complicado, costa moito. Canto máis pequeno é o partido, máis costa. Perder 2 escanos é perder moito, E eu vexolle esa posibilidade de que os poida perder. Tamén lle vexo a posibilidade de que se poida manter. María. Bueno, yo, si me permito, no voy a hacer números como redondos, como Arturo. Yo simplemente diría que sí entiendo que pueda ser una mayoría del Partido Popular. Asumo las responsabilidades si me equivoco después de que me digáis que no dije, no concreté el número. Pero entiendo que sí se va a dar una mayoría por parte del Partido Popular. ¿Absoluta? Sí, mayoría absoluta, digamos, bastante ajustada, pero sí mayoría absoluta. Y evidentemente creo que va a haber un crecimiento importante del partido de Beiras en detrimento del Partido Socialista Gallego, eso sí, sin duda. Eso es, a mi entender, lo que podrá ocurrir, lo dejo como, en fin, como generalidad. Ana. Sí, vamos a ver. Las encuestas reflejan un determinado momento, una intención de voto. Y no solo es importante el número de escaños que aparecen en esas encuestas, sino otras preguntas que se hacen en la misma. Y las que se han hecho en esta campaña, por ejemplo, la del CIS, que para mí es significativa porque es una muestra de 4.000 personas y son encuestas además realizadas en domingo
domicilio. Pues refleja que la mayor parte de los gallegos no quieren un nuevo bipartito, que ahora sería multibipartito, es decir, no quieren un pacto de gobierno similar al que hubo en aquel momento. La valoración de líderes está clara, Feijóo está muy por encima de los demás. Y después hacemos un análisis de la campaña. El resumen que me queda a mí de la campaña del PSOE es que solo ha hablado de los contratos de Pemex y ha tenido que venir a España el presidente de México después de un montón de declaraciones de mucha gente a decir que existen esos contratos. Ha sido una campaña de la irresponsabilidad porque se está jugando con el trabajo de una serie de personas. Ahora se mete con un tema del déficit, con mentiras y datos falsos que daña también la imagen de nuestra comunidad autónoma en Bruselas. Entonces yo creo que le va a pasar factura a esta campaña. Me hace gracia que hace 2 días en un meeting había un telonero de estos, en un meeting socialista, que decía que a él tampoco le gustaba Pachi, pero que había que defender la idea, es decir, que ni siquiera le gusta a los suyos. Con lo cual yo sí me atrevo con una porra y he sumado para que me salgan los 75, y no me equivoco, y sería 41 PP, 21 PSOE, 9 Bloque y 4 Alternativa Galega de Beiras. Bueno. Bien. No, digo que a mí me olvidé antes de ¿Verdad? hacer una pequeña Por valoración favor. de la campaña para contrarrestar un poco lo que dice Ana. A mí yo creo sinceramente que ha sido una campaña muy limpia, creo que considerada. Un poquito subida de tono estos 2 últimos hombre, días, llamar ¿no? a sesión al presidente vamos a ver, de la Junta, Ana, no sé si es muy... a ver, Ana, no sé, digo, limpio a mí me ha o- parecido o- limpia, ya. iba a decir, a excepción de alguna proclama, en fin, que no tiene calificativo ninguno y por tanto no es digno de recordarlo, en fin, de algún candidato. Pero el resto me pareció, en fin, bastante sensata. No se ha tocado como arma arrojadiza, quizás a lo mejor el electorado también pudo echarlo en falta, pero no se ha utilizado de forma, en fin, desagradable el asunto de la corrupción. Entonces, bueno, creo que se ha centrado en materia económica y creo que ha sido una campaña razonable. Hombre, es que el tema de la corrupción con el PSOE, que tiene imputado al alcalde de la tercera ciudad de Galicia, que en el PSOE de Ourense se ha producido la situación que se ha producido con esas divisiones internas, me imagino que no tiene ningún interés Pachi Vázquez, bueno, ni tampoco el Bloque, que también tiene una serie de imputados en la campaña, con lo cual no tiene ningún interés en hablar Sí, de eu corrupción. quero dicir que das enquisas, sinto dicilo así, a única que me merece un certo respeto polo manexo de datos e pola súa interpretación é a do CIS. Do resto, pues, pareceme exercicios mediáticos que está moi ben dentro do circo político, pero pouco máis. En enquisa do CIS, ademais, a min tamén me gustan os datos que van por debaixo, non estes de vai sacar 38, o máis valorado, o menos, o tal. Ademais dos datos que deu Ana, hai un que a min tamén me parece moi curioso, ou hai 2, máis ben. Un deles, a alta porcentaxe de indecisos, de xente que non sei se é indecisa, pero en calquera caso non manifesta cal vai ser o seu voto. É unha porcentaxe altísima, preto do 40%. E outra altísima porcentaxe que está rondando o 50% de xente que Ana falaba da alta porcentaxe de xente que non quería un bipartito ou un multipartito nin de lonxe. Hai unha altísima porcentaxe de xente que quere un cambio de goberno. Claro, non sei se quere un cambio de goberno co mesmo presidente que xa había ou quere outro cambio de goberno. Puede cambiar. Pero ese dato sí existe na enquisa do CIS. Otro dato muy interesante de la encuesta del CIS, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, cuando salen los problemas de los gallegos. Entonces, el porcentaje de personas que considera que el gallego es un problema es del 0,4%, pero lo curioso es que ves el porcentaje de votantes del BNG que cree que el gallego es un problema y es el 0,6% solo. Es decir, que hay una serie de politización de algunos temas que ni siquiera los votantes del PP consideran... Pero é que o galego en Galicia nunca foi un problema. Pero lo han intentado Alguén o quiso convertir nun problema, pero nunca foi un intentaron problema. convertir- Sí, El bloque siempre ha intentado convertir un problema y sus propios votantes non sei se o bloque no quiso lo convertir. consideran O PP un dende problema. logo convertiu. No entremos No, en no, ese, el no bloque entremos, no tiene un problema. por favor, no entremos en ese debate que creo que ahora ya no tiene mucha oportunidad. No tenemos ya mucho más tiempo. Bueno, pues la suerte para nosotros está echada. Esta Casa Popular Ganar Televisión. Arturo. ¿Cómo? Estoy convencida, ganar Arturo.
Ganará Arturo, la porra seguro. Esta Casa Popular Televisión está preparando un especial para el domingo que viene. Estaremos aquí a partir de las 9:30 de la noche. Todo nuestro equipo está trabajando para mantenerles informados y sobre todo para analizar y valorar el resultado de esas elecciones del próximo domingo. Pues entonces les esperamos el domingo a partir de las 9:30 de la noche. Muchas gracias.